Vamos a compartir, como han visto estos días, más de una manera práctica esta parte de los carismas. Por eso está titulada la enseñanza Avivando y ejerciendo los carismas en los grupos de oración. Pero lógicamente tenemos que poner todo esto primero en un contexto, porque estamos en un simposio también que podamos obtener algo de formación. Entonces voy a gastar primero un momento en general, dando una pequeña formación, contexto, sustento de los carismas y después vamos a hablar de algunos carismas particulares, de cómo ejercerlos dentro de los grupos de oración. Lógicamente, cuando hablamos hablar de carismas, hay que darle muchas gracias a Dios por San Pablo, por su vida, por su ministerio, porque si no fuera por San Pablo no entenderíamos muchas cosas que pasan en nuestro grupo de oración. Hay veces, si no fuera por San Pablo, a lo mejor no entenderíamos qué era el don de lenguas, no entenderíamos cómo usar el don de lenguas. San Pablo, en diferentes de sus cartas, cuando escribe a la comunidad de Roma, a la comunidad de Éfeso, a la comunidad de Corinto, no solo da una lista de carismas, pero en muchos momentos da indicaciones de cómo usarlos de una manera pastoral. Y esas indicaciones, lógicamente, no eran solamente para los hermanos de Éfeso, de Corinto, de Roma, sin saber Pablo que esto iba a quedar constituido como el canon de la Sagrada Escritura y por tanto ese mensaje es para cada uno de nosotros, en cada una de nuestras comunidades, de nuestros grupos de oración, donde nos encontremos en cualquier parte de Latinoamérica, del mundo, estas enseñanzas. Es la palabra de Dios, no es la palabra de Pablo, es la palabra de Pablo pero inspirada por el Espíritu Santo, es la palabra de Dios que realmente nos indica cómo ser más fieles al uso de los dones y los carismas. Entonces yo quiero leer de la carta que Pablo dirigió a la comunidad de Corinto, ¿cierto? Y es bien interesante porque la comunidad de Corinto es una comunidad bien carismática y lo que me encanta es, hey, mira, hay veces cuando usamos los carismas, hay veces hay retos, hay veces puedes incomodar a ciertas personas en la parroquia, pero si los estás usando bien, cuando hablo es usarlo bien, de la manera correcta, porque también tenemos que reconocer que a veces en la renovación carismática nos critican porque usamos los carismas de una manera inadecuada. No aplicamos discernimiento o los usamos donde no hay manera de usarlo. A mí siempre me gusta contar esto, o sea, a lo mejor hay padres que dicen, a mí no me gusta la renovación, y es porque tienen una imagen incorrecta de la renovación. Y en algunos yo he escuchado esto, en algunos les ha pasado que no faltó, perdónenme la expresión, no faltó la señora, la viejita, que en plena misa del domingo en la parroquia se puso a orar en lenguas duro. Y entonces el padre creó la imagen, no, todos estos carismáticos son unos desordenados, unos que no respetan las cosas de Dios en la liturgia. Y eso no somos los carismáticos. Fue error de esa señora usar el don de lenguas en una misa dominical durísimo, porque estás en una misa donde está toda la parroquia. Si hubiera estado en una misa de la renovación carismática, en una misa en un retiro de renovación, sabemos que los usamos. Pero si estás en una misa dominical, puedes orar en lenguas, pero para ti solo, en silencio, en ese momento. Entonces también tenemos que entender esa parte. No es solamente usar los carismas, pero usarlos de la manera adecuada. Pero lógicamente hay los dos extremos. Hay los que nunca usan los carismas por no querer incomodar a nadie. Y enseguida vamos a hablar de eso en más detalle. Entonces estoy diciendo esto porque la comunidad de Corinto era una comunidad muy carismática. ¿Qué me refiero con eso? Era una comunidad que usaba los carismas. Corinto era un puerto, ¿cierto? Que era una ciudad de mucho pecado, pero fue una ciudad muy ungida también por el Espíritu Santo. Y los cristianos de Corinto usaban los dones carismáticos. Y lógicamente, cuando se usan los dones, hay veces hay desorden también. Y Pablo los tuvo que orientar con amor, con cariño, dar ciertas orientaciones pastorales. Pero los motivó siempre a que usaran los carismas, los motivó a que usaran los carismas, a que no los apagaran. Dice, quisiera que todos hablaran en lenguas, que aspiren al carisma de profecía. Pero entonces vamos a leer qué dice Pablo acerca de los carismas en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 al 11. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 11. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles, os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso os hago saber que nadie hablando con el Espíritu de Dios puede decir anatema es Jesús. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, sino con el Espíritu Santo.
Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero el mismo Dios que obra en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyendo a cada uno en particular según su voluntad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso San Pablo, ¿no? Vamos a hacer una exégesis de este texto, pero dice, no quiero que estés en la ignorancia, y por eso qué alegría que estamos en este simposio, y vamos a hablar hoy de carismas, es eso, para podernos formar, no estar en la ignorancia acerca de los carismas, y después empieza a hablar de toda esta diversidad de carismas que el Señor regala a cada uno, que es el mismo Espíritu Santo que actúa, pero todo es para la unidad, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, como dije, me dejar algún contexto más doctrinal de los carismas inicialmente y después entramos a la parte práctica de cómo avivar y ejercer los carismas. Entonces, primero vamos a hablar un poco de la historia de la iglesia. Y hay que decir algo, en los primeros siglos los carismas eran lo más normal. En los primeros 300, un poco más de 300 años de la iglesia primitiva, los carismas era lo más normal del mundo. Lo más normal. Vemos qué pasa en Pentecostés. Son llenos del Espíritu Santo. Empiezan todos a orar en lenguas. Hasta la Virgen María que estaba ahí, dice la palabra de Dios, ya estaba ahí. Todos empezaron a orar en lenguas. Todos salieron a predicar. Y a partir de ahí, todos los 300 primeros años de la iglesia, los carismas eran lo más común, era lo más normal de los cristianos. Mira, por eso pues damos gracias a Dios por la vida de Constantino y que ya no hubo más persecución a la iglesia cuando fue aceptado el cristianismo, pero hubo algo triste, nos acomodamos. En cambio, los primeros cristianos salían a predicar, salían a hacer milagros en el nombre de Jesús, usaban los carismas extraordinarios, eran perseguidos, eran asesinados, pero actuaban con completa libertad a pesar de la iglesia ser perseguida, actuaban en la libertad del Espíritu. Pero cuando ya la iglesia dejó de ser perseguida y ya empezaron, recuerda, primero no habían templos, eran las casas donde se celebraba la fracción del pan, la Eucaristía. Pero cuando empiezan a haber iglesias, templos, ya no nos persiguen, nos empezamos a acomodar y parece que nos olvidamos de los carismas, que parece que nos olvidamos de los carismas. Y entonces vienen, digamos, de alguna manera dos herejías, una que se llamó el montanismo y otro el pelagianismo. ¿Por qué se llamó montanismo? Porque era de Montano, pelagianismo porque era de Pelagio, y entonces eran los dos extremos, montanismo. Montano decía, no, todo tiene que ser carismas extraordinarios. Y Pelagio decía, no, los carismas extraordinarios ya no existen. Dos fueron herejías porque iban en contra de la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Los carismas existen y hay que usarlos, pero hay que tener ese balance. Entonces, ¿qué pasó? Después del siglo IV, se creía que los carismas extraordinarios eran simplemente para las personas santas, para los grandes santos. Entonces, por eso leemos en la vida de los santos, de los místicos, que tenían carismas extraordinarios, pero se creía que era algo reservado solo para las personas que vivían en santidad. Pero la iglesia después, gracias a Juan 23, cuando convoca el Concilio Vaticano II y hace esa oración, Señor, renueva en estos tiempos los prodigios como de un nuevo Pentecostés, entonces ya la iglesia dice de manera especial Lumen Gentium en el capítulo 12, que el cardenal Sunens, que fue el primer director espiritual mundial de la renovación, nombrado por el Papa Pablo VI, que fue un arquitecto fundamental de Lumen Gentium, el documento sobre la iglesia en el capítulo 12, diciendo, hey, no, el Señor regala carismas, tanto ordinarios como extraordinarios, y los regala a quien Él quiera. Está abierto a todos. Dice, hay que aplicar discernimiento, pero está abierto a todos. Entonces el Concilio Vaticano II cambia esa visión. Y los carismas no están reservados para los santos. Los carismas están para los que el Señor los quiere regalar. Por eso dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo sopla como Él desea, como Él desea. Entonces un poco para que entendamos esto en la historia de la iglesia.
Lógicamente, no voy a dar aquí porque este no es un curso completamente de formación teórica, pero les voy a dar algunos pasajes a los que les gusta estudiar más del Vaticano II y los carismas. Ya mencioné Lumen Gentium en el numeral 12, pero también Lumen Gentium, mira, no es el único numeral. Puedes leer después Lumen Gentium numeral 4, numeral 7, numeral 30, numeral 32, numeral 41, numeral 43 y numeral 45 habla de los carismas. También el documento, el decreto sobre el apostolado a los laicos, en el numeral 3 habla de los carismas. Después el documento Allente sobre la actividad misionera de la iglesia, en el numeral 4 habla también de los carismas. Entonces realmente el Concilio Vaticano II le dio un gran realce a los carismas. Entonces, ¿qué quiero hablar? Empezando a entrar un poco en esta parte práctica. ¿Cuáles son las expectativas? Las expectativas. Vuelvo a decir, no podemos irnos a los dos extremos, no podemos irnos al extremo del Montano, de Pelagio, hay que tener un balance. ¿Y cuáles son los dos extremos? Y quiero decir esto con tristeza, con tristeza. Y tú analizas cada uno de tus grupos de oración, pero nosotros que viajamos por varias partes, no solo de Latinoamérica, del mundo, hemos notado en muchos lugares que en los grupos de oración ya no hay carismas extraordinarios. Los grupos de oración parece que no creen en los carismas. Hay veces uno habla con líderes de la renovación y parece que no creyeran en los carismas. O sea, como no, eso ya no, eso fue al principio de la renovación. Parece que volvemos a caer en los mismos errores que caímos después de los primeros 4 siglos de la iglesia. Ah, no, eso era al principio de la renovación, ya no. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Jesús nunca dijo que se iba a cambiar. El Concilio Vaticano II antes nos dice que es para todo. Entonces, cuidado. Porque hay grupos de oración en que uno va y son grupos de oración muy bonitos, se canta muy bonito, se predica muy bien, se hacen algunas oraciones muy piadosas, nada de malo con lo piadoso, pero no hay nada carismático. Se vuelven una rutina, ya la gente sabe qué pasa en el grupo de oración. No hay expectativa de la acción poderosa del Espíritu Santo. Entonces, eso no es un grupo de oración carismático, perdóneme que lo diga así de todo corazón. Ese es un grupo de oración, pero no es un grupo de oración carismático. Un grupo de oración carismático es donde se usan los dones y carismas tanto ordinarios como extraordinarios. Entonces, hay que tener un balance. Hay un extremo que es la incredulidad y el otro extremo que es el fanatismo. O sea, nos vamos al otro extremo a decir, no, solamente los carismas es lo único que importa. Y empieza la gente a usar a carismas por todos lados de una manera desordenada, sin aplicar discernimiento. Entonces en los grupos de oración simplemente es carisma, 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 y no hay momento de intimidad con el Señor, no hay momento de alabar al Señor. Entonces, cuidado, hay que tener un balance, un balance. Pero, cuidado, yo diría, y espero que me entiendas eso, es preferible usar los carismas que no usarlos. Es preferible a veces cometer errores que no usarlos. Pero ya me entiende el punto. El punto es el balance, de usarlos con discernimiento, de la manera correcta, de la manera adecuada. Por eso Pablo varias veces, y ahora más adelante voy a hablar de eso, le habló a las comunidades orientándolos de cómo usar. Mencionemos de una vez, acuérdate de la comunidad de Corinto, dice, ¡hey! Que no hablen todos en lenguas a la vez. Dice, habla uno y si alguien interpreta, interpreta. Después habla alguien, interpreta, que era un desorden, nadie entendía. Ahora vamos a hablar a cuál don de lengua se refería Pablo, porque hay diferentes dones de lenguas. Entonces, ¿cuál debe ser la otra expectativa? Hey, los carismas deben ser lo más normal. Y esto no solo en la renovación carismática. Los carismas deben ser lo más normal para todo católico, para todo cristiano, tener dones y carismas y usarlos. Entonces tenemos que volver nuevamente a los inicios de la iglesia, a los inicios de la iglesia. En esta conferencia que está estos días de evangelización, uno de mis hermanos que también estaba predicando, hablaba de eso. Hey, ¿por qué creció la iglesia tanto los primeros 300 años? Porque fueron fieles al mandato del Señor, usaban los carismas, hablaban de Jesús, habían sanaciones, habían milagros. Entonces debería ser lo más normal. Pero entendiendo que lo más importante no son los carismas. Recuerda, los carismas no son signos de santidad. Los carismas no son signos de santidad. Los carismas son solo herramientas que el Señor nos da para evangelizar. ¿Por qué digo eso? Porque a veces en la renovación parece que canonizáramos personas. Uy, este tiene un mundo de dones y carismas, debe ser muy santo. No necesariamente. Debería ser muy santo, porque el Señor lo está usando grandemente, pero tristemente hay muchas personas que tienen dones y carismas y no viven una vida de acuerdo a la voluntad del Señor, porque es que los carismas no son signos de santidad. Los carismas el Señor los regala para evangelizar. Más aún, cada uno de nosotros examinémonos. No somos santos, pecamos muchas veces. Entonces, según eso, no podríamos tener carismas, porque los carismas son solo reservados para los santos. No, el Señor nos usa a través de nuestra debilidad.
Pero entonces por eso lo más importante no son los carismas, lo más importante es el Espíritu Santo. Lo más importante es que seamos llenos del Espíritu Santo y que vivamos la vida en el Espíritu, que nos dejemos conducir por Él, que Él nos santifique, pero que usemos los dones y carismas que Él nos ha regalado. Y la otra expectativa que quiero mencionar aquí, que es bien importante, recordemos que todo es gracia de Dios. Todo es gracia. Por eso me encanta, ahora existe CARIS, que es el Servicio Internacional de la Renovación Carismática Católica a nivel mundial, pero CARIS viene de una raíz griega que es haris, que significa gracia. Gracia, y siempre me gusta decir eso, y tenemos que recordar, lo que tenemos es por gracia de Dios. Lo que tenemos no es porque no lo hayamos ganado. Uy, si es que yo hablo en lenguas porque yo soy mejor que los demás. Uy, es que el Señor me ha ungido con el don de predicación porque yo soy mejor que los demás. Falso. Falso. Y me gusta decir esto porque a veces tenemos eso en la renovación. Creemos, uy, que a los más santos el Señor les regala los dones y carismas. No, no, todo es gracia. Todo es regalo de Dios. El Señor nos los da porque en su misericordia Él nos ha llamado por una misión y nos quiere usar. Por supuesto, es nuestro compromiso dejarnos guiar por el Espíritu Santo para vivir en santidad. Pero hoy quiero, hermanos y hermanos, que recuerdes, todo es gracia. No sé cuáles dones y carismas tú tienes, pues recuerda que no es por los méritos, no es que te los ganaste. Fue por gracia, más o menos no se pueden comprar. Acuérdate, Simón en la palabra de Dios, Simonía que quería pagarle a los apóstoles para que le dieran los carismas. No, no, esto no funciona así. Los carismas no se compran, ni con dinero, ni por méritos. Todo es regalo, todo es gracia de Dios. Entonces, estamos hablando de los pilares fundamentales de la renovación carismática católica y en el corazón de la renovación está la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el bautismo en el Espíritu Santo? Ya todos lo sabemos. Renueva los dones, las gracias, los carismas que hemos recibido en los sacramentos, pero también nos da nuevas gracias, nuevos carismas para las misiones que el Señor nos encomienda. Entonces el bautismo del Espíritu Santo está completamente ligado con los carismas. Es también para vivir la vida nueva, para vivir la vida en el Espíritu, para vivir en santidad. Pero el bautismo del Espíritu Santo renueva los carismas que el Señor nos ha regalado en los sacramentos y el Espíritu Santo nos regala nuevos dones, nuevos carismas para la misión que el Señor nos encomienda. Por eso los carismas son fundamentales como uno de los pilares de la identidad de la renovación carismática. Pero una cosa fundamental, y también lo habló Pablo, los carismas tenemos que usarlos con amor, con amor. Hey, recuerda, los carismas no son para el beneficio personal. Los carismas no son para la edificación personal, excepto el don de lenguas. El don de lenguas primero es para fortalecerlo a uno personalmente. Yo te pongo un ejemplo y esto lo van a entender los que tienen el don de lenguas. Hay veces, hay momentos que todos en la vida tenemos sequedad en la oración, no, al menos yo la he tenido muchas veces, lo que llaman los místicos de la iglesia, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, las noches oscuras, ¿cierto? Y hay momentos que yo voy delante del Señor y tal vez por problemas, por dificultades, yo estoy delante del Señor y no sé qué orar o mi mente está en otro lugar y en esos momentos en que son difíciles entrar en la presencia del Señor, ¿qué me pongo a hacer? Me pongo a orar en lenguas. Y yo no entiendo lo que estoy diciendo, pero sé que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, une, conoce la intimidad de nuestro corazón, nos une al corazón de Dios. Nosotros no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo viene con sonidos inefables. Entonces, primero nos edifica a nosotros, nos consuela. Yo te digo también, el don de lenguas a mí me ha dado la gracia de aumentar mi fe. Todos hemos tenido crisis de fe, a lo mejor tú no, ¿cierto? Pero yo sé que muchos, yo he tenido crisis de fe. Y en esas crisis de fe, yo estoy seguro que el don de lenguas viene de Dios. Yo estoy seguro que el Señor me lo regaló. Y en ese momento de fe digo, ay Señor, ¿cómo va a durar si tú actúas estas cosas extraordinarias? Entonces, me fortalece mi fe en esos momentos. Entonces, los carismas hay que usarlos con amor, son para el servicio, son para edificar la iglesia. Está hablando excepto del don de lenguas, que es primero para edificación personal, pero también para la edificación de la comunidad. Entonces, los carismas son para ponerlos al servicio, no para guardarlos, para edificar la iglesia. Que muchos tenemos los carismas como de adorno. Ay, sí, yo tengo el don de sanación. Ah, sí, yo tengo el don de lenguas. Ah, sí, yo tengo el don de predicación. Pero nunca vas a orar por un enfermo. Nunca vas a compartir la palabra de Dios con los que lo necesitan. ¿De qué nos vale? De nada. Esto no son adornos para orgullecernos. Antes es un compromiso de usar los talentos que el Señor nos ha regalado. Y los carismas deben traer unidad. Cuidado, cuidado, porque ¿qué pasa? Hay veces en nuestro grupo de oración hay competencia. Hay competencia a ver quién es el que predica más duro, competencia a ver quién es el que canta mejor, competencia a ver cuál es el primero que interpreta las lenguas. Cuidado, porque los carismas son para traer unidad. Hay veces hay celos en la renovación.
Hay veces hay celo. Yo conocí a gente que pone celos. Ay, yo llevo 20 años en la renovación y el Señor, ¿por qué nunca me dio el don de predicación? Y este apenas lleva 6 meses y ya lo pusieron a predicar. Y nos ponemos celosos y le hacemos la vida imposible al otro. Cuidado, no, no, no. Los carismas es para amor, para vivir en unidad. San Pablo también dice ahí, aspiren a los carismas. ¿Qué significa eso? Pídanlos, deseenlos. O sea, tenemos que pedir los carismas. No te dé miedo pedirle carismas al Señor. No te dé miedo pedirle carismas. Pablo nos dice, pídanlos. No te dé miedo pedirle los que tú desees, pero estés abierto a que el Señor te regale los que Él quiera. Tal vez muchos me han escuchado decir, yo pasé muchos años de mi vida pidiendo al Señor un carisma. No les voy a decir cuál, pero los que saben de la Biblia van a saber cuál. Porque San Pablo dice, el que tenga tal carisma, que pida este tal otro. Y yo se lo pedí al Señor por muchos años y nunca me lo regaló. Ya hace años que no lo he vuelto a pedir. Bueno, seguramente lo tendré que seguir pidiendo. Si no, cuando llegue al cielo va a ser una de las primeras preguntas. Hey, Señor, tú en tu palabra decía, el que tenga esto, pide esto. Y nunca me lo dio. O hasta el día de hoy no me lo ha dado. Y se lo ha dado a otros hermanos que nunca se lo pidieron. Pero a mí me ha dado otros carismas que nunca le pedí al Señor, pero el Señor me los ha regalado porque saben que son los que yo necesito para la misión. Entonces pidámoslo y no te dé miedo de pedir carismas específicos, pero estés abiertos a que el Señor te regale los que Él sabe que tú necesitas. Y a lo mejor no te va a regalar el que tú quieres, pero se lo va a dar a otro hermano y hermana en la comunidad y nos tenemos que poner alegres, felices, gozosos. Ya mencioné esta relación del carisma del amor, que ejercer los carismas con amor. Que recuerda, en Gálatas 5, lo importante no son los carismas, son los frutos del Espíritu, amor, bondad, amabilidad, mansedumbre, dominio de sí, esos son los signos de santidad, los frutos. Entonces, recuerda también San Pablo en 1 Corintios 13, y aprovecho, yo al principio cuando leí la palabra de Dios, puedes encontrar las listas de carismas en 3 lugares. Ya acabamos de leer una que es 1 Corintios 12, la otra es Romanos 12 y la otra es Efesios 4. Hay una lista de diferentes carismas, pero también quiero decir algo, no son los únicos, porque es que el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es infinito, el Espíritu Santo se renueva cada vez, el Espíritu Santo puede dar dones y carismas que no están en la palabra de Dios y hemos visto a través de la historia. Entonces son unas listas, pero no son los únicos. El Espíritu Santo es infinito y Él a través de la historia de la iglesia da nuevos dones y nuevos carismas. Pero Pablo dice muy claro esta relación entre los carismas y el amor en 1 Corintios capítulo 13. Hey, y parafraseando más o menos, tú después puedes leer la palabra de Dios, pero dice San Pablo, ¿qué me sirve con orar todas las lenguas de los hombres y de los ángeles si no tengo amor? ¿Qué me sirve poder decirle a una montaña, muévete, aquí la montaña se mueve si no tengo amor? ¿Qué me sirve dar todos mis bienes a los pobres si no tengo amor? ¿Qué me sirve incluso dar mi vida por Cristo si no tengo amor? Entonces recuerda, todo tiene que ser con amor, con humildad, ejercerlos para el bien de la iglesia, para el bien de los demás. Entonces, ya hablamos, ¿cierto? Un poco un contexto. Yo quiero mencionar algunos otros puntos antes de entrar a hablar de los carismas específicos. Entonces, ya acabamos de hablar, o mejor dicho, va a ser un pequeño resumen. Ya hablamos qué son los carismas. Son gracias, son dones que el Señor nos regala para llevar su palabra, su mensaje para edificar la iglesia. Siempre me gusta Marcos 16, es un envío misionero de Jesús muy carismático. Cada uno de los evangelistas nos habla del mandato misionero, pero el de Marcos es espectacular. A mí me encanta el de Marcos porque él dice, vayan, o sea, proclamar la buena nueva, todo el que crea y se bautiza se salvará. Dice, y estas señales nos acompañarán, hablarán nuevas lenguas, impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán, expulsarán demonios, beberán veneno y no les hará daño, agarrarán las serpientes por sus manos y no le pasará nada. O sea, es un mandato bien, sí, proclamar el Evangelio, pero el Evangelio va acompañado de signos y señales. Y cuando uno lee los hechos de los apóstoles, ¿cuál era lo que hacían las primeras comunidades cristianas? Pablo, los demás apóstoles, predicaban la palabra de Dios, pero iba acompañada de signos y señales. Entonces los carismas son herramientas que el Señor nos regala para evangelizar, para traer la presencia y el amor del Señor, el amor de Jesús. Entonces, bueno, ese es un pequeño, hablamos de qué son los carismas, de algún contexto histórico, un poco de cómo funcionan los carismas. Ya hablé, ok, ¿cuántos son los carismas? No, son infinitos, a pesar de que hay algunas listas, y hablé cuáles son las expectativas, las actitudes que debemos tener. Entonces, quisiera entrar ahora un momento a hablar de algunos carismas específicos, dándole algunas aplicaciones prácticas de cómo avivarlos y ejercerlos en los grupos de oración. Entonces, quiero empezar, ya toqué algunos puntos de pero quiero empezar con el carisma de lenguas e interpretación
de lenguas, el carisma de lenguas, interpretación de lenguas. Recuerda Hechos de los Apóstoles capítulo 2, que es un texto que debe estar en nuestro corazón completamente, versículo 1 al 13, el aposento alto, Pentecostés. ¿Qué pasa? Están encerrados ahí estos 120 hombres y mujeres, están encerrados por miedo de que los mataran igual que habían matado a Jesús, pero también están encerrados porque Jesús hizo esta promesa y no se apartan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, que Juan los bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Y ellos están ahí, ya sabemos que están en oración, en intimidad, viene el Espíritu Santo como en lenguas de fuego, y una de las señales que recibió el Espíritu Santo es que empezaron a orar en lenguas. Y la palabra de Dios dice, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Imagínate, todos. María estaba ahí. Estoy seguro que están todas estas otras mujeres, María Magdalena, las otras que están al pie de la cruz. Dicen los estudiosos que era un grupo de 120 personas, como dice Hechos 1. Ahí seguramente habían jóvenes, habían niños, porque ellos no están ahí en un grupo de oración solamente 2 horas, están encerrados ahí días. Entonces, ¿qué pasa? Reciben el don de lenguas. Reciben el don de lenguas. Y ya hablé, el don de lenguas primero es para nuestra oración personal, ya mencioné ese elemento. Nos aumenta la fe, nos aumenta la fe. El don de lenguas trae unidad en la comunidad. A veces cuando está en el grupo de oración y dice, empecemos a orar en el Espíritu, orar en lenguas, es hermoso, porque todos oramos juntos y trae unidad, somos el cuerpo de Cristo, no hay alguien que sobresalga más que nadie, simplemente es el Espíritu Santo orando a través de cada uno de nosotros, trayendo unidad. Yo tengo el regalo de estar en muchas conferencias internacionales, como estas que estoy en estos días. Gente de África, de Asia, de Europa, América, de todos lugares reunidos. Muchos no hablan inglés, las conferencias realmente son aquí en inglés, muchos no hablan inglés, pero cuando estamos en oración, todos oramos en el Espíritu. Todos, es el Espíritu el que nos une en ese momento completamente para alabar, para bendecir al Señor. Y el don de lenguas también es importante porque hay un don de lenguas que tiene profecía. Enseguida vamos a mencionar la interpretación, que el Señor nos da también mensajes a través del don de lenguas. Este no es un curso de don de lenguas para poder entrar en detalle, pero hay dos dones de lenguas, digamos, dos dones de lenguas que uno, y voy a hablar del grupo de oración. Bueno, ustedes saben, es un don de lenguas que fue el que le pasó a las personas que estaban en el aposento alto, que salieron a predicar y afuera había gente de varias partes y todos los oían en su propio idioma, todos los oían en su propio idioma. Entonces es un tipo de don de lengua, es cierto que ellos hablaban, pero cada uno los escuchaba en su propio idioma. Pero en nuestro grupo de oración hay otro don de lenguas, que es realmente ese que acabo de explicar, que oramos en lengua. Okay, todos empezamos a orar en lenguas o a cantar en lenguas. Te voy a dar un par de citas bíblicas que no hay tiempo de leer. Por ejemplo, Romanos 8:26 habla de orar en lenguas. Colosenses 3:16 habla de cantar en lenguas. Y es un término griego, glosolalia, que se usa para este tipo de orar en lenguas, cantar en lenguas. Y el otro, cierto, que fue el que lo llamamos, vuelvo a decir, no entra aquí en detalle de muchos términos, pero xenoglosia, que lo puedes ver en 1 Corintios 14:26, que es un don de lenguas que tiene mensaje, son don de lenguas que da profecía. Y ese va conectado con el de interpretación de lenguas. Te voy a dar un par de pasajes. Isaías 28:11, 1 Corintios 14, del 27 al 28, para que entendamos un poco esta parte de la conexión del don de lenguas e interpretar las lenguas. Entonces, bueno, lo primero que quiero decir, déjame antes de entrar en detalle al interpretar en lenguas, al don de lenguas, al don de lenguas. Yo me acuerdo la primera vez que yo voy a un grupo de oración y escucho a una señora orar en lenguas. Yo casi que me arrodillo, ¿cierto? Le toco la falda. Yo pensé, señora, tiene que ser una santa. Yo en mi vida había visto a alguien orar en lenguas. Lo había leído en la palabra de Dios, pero yo creía que eso era solo algo para las primeras comunidades. Después me di cuenta, ¿cierto? Que no era esta señora solamente. Me di cuenta que la mayoría en el grupo de oración tenía el don de lenguas. Entonces el don de lengua es un don que el Señor regala constantemente. Es uno de los dones que el Señor más regala. No a todos, ¿cierto? No a todos, pero a la mayoría de gente el Señor se lo regala. Pero ¿qué me preocupa a mí? No hay veces ya va a grupos de oración en que dice, bueno, vamos a orar al Señor en lenguas. Y solamente uno o dos hablan. O simplemente si hay varios empiezan a orar y después de unos momentos ya se quedan callados. Yo te digo algo, si tú quieres medir cómo una persona tiene una vida de oración personal. Si es una persona que tiene el don de lenguas, lo vas a notar en la alabanza.
Alguien que tiene oración personal, intimidad con el Señor, alabanza con el Señor, que usa el don de lenguas en oración personal, cuando estás en un grupo de oración, en un congreso, te va a salir de una manera natural. Te va a salir de una manera natural. Entonces yo quiero invitarte, yo sé que hay hermanos en este momento que me están escuchando que saben que tienen el don de lenguas, que saben que el Señor se lo regaló, que lo usaron por mucho tiempo y lo han escondido, lo han guardado. A mí también a veces la gente pregunta, ay Andrés, ¿y cómo sé si tengo el don de lenguas o no? Dice, bueno, primero, tuviste que haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Si ya lo recibiste, ora, ora, alaba mucho al Señor, alaba mucho al Señor. Hay otra gente que me dice, Andrés, sí, yo lo recibí, pero es que yo no sé cómo ejercitarlo. Vuelvo a decir, aquí está la oración personal. Hey, cuando tú estés orando solo, en tu habitación, cuando estés solo con el Señor, ora en lenguas, alaba al Señor. Y el carisma se va a empezar a desarrollar. Pero si no lo usamos, nunca se va a desarrollar. Y muchos aquí entienden lo que estoy hablando. Cuando uno recibe el don de lenguas, primero a lo mejor son unas pequeñas palabritas, pero a medida que tú lo empiezas a usar, a orar, el Señor lo va enriqueciendo. Patty Manfield, que todos sabemos fue una de las jóvenes que estuvo en el retiro del Arca y la Paloma cuando empieza la renovación, ella en los últimos años está orando y dice que el Señor renueve nuestras lenguas, que el Señor nos dé nuevas lenguas. Yo te invito, hermano y hermano, a que lo avives. Si lo apagaste, avívalo, empieza a usar. Si tú lo recibiste, pero no sabes cómo hacerlo crecer, ora, ora, alaba bastante al Señor en la alabanza. Empieza a alabar al Señor y el Señor lo va ejercitando. Si tú no sabes si lo tienes, pero ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo, ora al Señor y si el Señor te lo regaló, se va a desarrollar. Y también está este hermoso carisma que es el de interpretación de lenguas. No todos los dones de lenguas dan interpretación. Por eso hay gente que hay veces, incluso cuando nos critican a nosotros los carismáticos, usan incluso la palabra de Dios, pero lo usan de una manera incorrecta. Porque hay gente que dice, vea, es que ustedes todos hablan en lenguas en el grupo oración y San Pablo dice que no tiene que ser así. Que primero hable uno, que uno interprete, que se calle, que después hable otro. Sí, pero es que un momento, ahí Pablo no estaba hablando del carisma de orar en lenguas o el cantar en lenguas. Ahí estaba Pablo hablando del carisma de lenguas que tiene interpretación, que no son todos. Entonces, cuidado, porque muchas de las razones que no ejercemos el don de lenguas en el grupo de oración es porque, ay, sí, sí, no, a mí me dijeron que Pablo dijo esto. Estás equivocado. Cuando es orar y cantar en lenguas, y estamos en un grupo de oración de renovación, en un retiro, en un congreso, es que hay que usarlo todos juntos. No pero ¿para qué hacen así si no entienden lo que están diciendo? Es que nosotros no estamos interesados en entender qué estamos diciendo. Nosotros sabemos que es el Espíritu Santo que ora desde nosotros, que ora desde nuestra intimidad y nos une al corazón de Dios. Entonces, cuidado con dejarnos confundir. Ya si viene el otro carisma, donde hay orden, porque también pasa, hay grupos de oración que alguien oró en lenguas y alguien empezó a interpretar y después otro empezó a orar en lenguas y otro y no dejaron escuchar lo que estaba el otro diciendo en la interpretación. Ese es el carisma de interpretar las lenguas, que es el que dice San Pablo, hable uno, quédese en silencio, espere que interprete. Hable otro, quédese en silencio, esperen que interprete. Hay veces hay grupo de oración en que alguien habla y nadie interpretó, un gran silencio. Ya no hay que seguir haciendo ese tipo de lenguas en ese momento, ese día. Si no hubo nadie que interpretó, a lo mejor no hay nadie ese día que tenga el don de interpretación de lenguas y listo, ya seguimos orando todos juntos. Entonces, esta es una importante práctica de aplicación pastoral. Ahí me la gente pregunta, hey, pero la gente cómo sabe lo que están diciendo en lengua, o sea, cómo sabe que está interpretando de manera correcta. Primero te doy un consejo pastoral, no tiene que ser siempre necesariamente así, pero muchas veces es mejor que sea otro el que interprete. O sea, es mejor, si tú oras en lengua, es mejor que haya otro que interprete. Hay personas que tienen los dos, el don de lenguas y el don de interpretación. Y listo, hay veces no hay nadie más que interprete, a lo mejor el Señor le da la interpretación. Pero hay veces es mejor que sea otro, que sea eso la unidad de Cristo. Pero hay veces no hay nadie más y está bien interpretar. Yo te pongo el ejemplo, yo cuando empecé en Colombia en el grupo de oración, lo más normal era el don de interpretación de lenguas. Habían varias personas que tenían el don de interpretación de lenguas, que es una de las cosas que yo extrañé cuando llegué a Estados Unidos. En muchos lugares no encuentra uno el don de interpretación de lenguas. En los últimos años lo he visto más y más. Pero entonces yo hablaba con los compañeros de corporación que tenían el don de interpretación de lenguas o uno los escuchaba a ellos hablar y entonces ellos como sabían que sí era. Entonces ellos decían, hey, esto no es el don de lenguas de interpretación, no es como, digamos, cuando tú traduces del inglés al español, ¿cierto? Los que están aquí bilingües, que alguien habla en inglés y tú entiendes cada palabra y la traduces literalmente al español o a otro idioma. No, así no es. El don de lenguas es, tú escuchas y el Señor internamente te está diciendo el mensaje que es. No es una interpretación lateral que tú estás entendiendo palabra por palabra. Hay algunos casos que sí. Yo he escuchado lugares en que alguien, por ejemplo, fue a otro país, ¿cierto? Está en un grupo de oración y era un país que no hablaba su idioma y en el don de lenguas ella entendió lo que está diciendo, porque hay algunos que tienen un don de lenguas, generalmente algunos idiomas antiguos. Eso se puede dar también. Pero lo normal es
que la persona entienda. Hay un mensaje del Señor enteramente de que está diciendo eso en lengua. Y entonces, ¿cómo se hace verdad? Entonces, lo que te decía en el grupo oración, habían varios que tenían el don de lengua, entonces decían, cuando alguien la interpretaba, el otro que también tenía el don de interpretación, que estaba callado, era lo mismo que había entendido. Entonces, cuando terminaba el grupo, yo decía, ay, tú interpretaste lo mismo, yo entendía lo mismo. Entonces, era una confirmación que realmente era algo que venía del Señor, que venía del Señor. Entonces, pidan el carisma de lenguas. San Pablo dice, el que tenga don de lenguas, pida el don de interpretación. Pidamos el carisma y lógicamente, como todo, cuando hay una interpretación, tenemos que aplicar discernimiento. Perdone que vayamos tan rápido, sería para dar una clase completa de cada carisma, porque queremos cosas prácticas. Carisma de profecía. El carisma de profecía como tal no es uno específico, sino que el carisma de profecía se da a través de varios carismas. ¿Cuáles? Por ejemplo, a través de palabra de sabiduría, de palabra de conocimiento, que otros llaman palabra de ciencia, de visiones, de sueños o don de interpretación de lenguas, como el que acabamos de ver. El don de profecía es bien importante, ¿cierto? Y como todo don, pero de manera particular el de profecía, tenemos que aplicarle discernimiento. Recuerda Santa Teresa de Jesús, decía, tenemos tres fuentes de información, ¿cierto? Tenemos tres fuentes de información. Dios, que nos da los carismas, el maligno que quiere imitar las cosas de Dios, y decía Santa Teresa de Jesús, la loca de la casa, la mente que nos inventamos cosas. Entonces, todo hay que aplicarle discernimiento. Hey, ¿es una profecía verdadera? ¿Es una profecía falsa? ¿O no es una profecía? Fue alguien que lo dijo simplemente de la mente. Entonces, bien importante cuando escuchamos una profecía, dar este discernimiento. Y dice, bueno, Andrés, ¿y cómo sabe uno? Mira, no es un curso nuevamente de discernimiento, pero recuerdo a mi papá espiritual, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, este gran obispo carismático de Colombia. Él nos decía, hay tres criterios de discernimiento importantes cuando hay una profecía, cuando hay un mensaje del Señor. Primero, no puede contradecir la palabra de Dios. Si es un mensaje o una profecía que está contradiciendo la palabra de Dios, es falsa o es invento de la mente, pero no puede venir de Dios, no puede contradecirse a sí mismo el Señor. Segundo, no puede contradecir la enseñanza de la iglesia, porque nosotros como católicos creemos en el magisterio de la iglesia, no solo en la palabra de Dios, sino en la enseñanza de la iglesia. Entonces, no puede contradecir la palabra de Dios, no puede contradecir la enseñanza de la iglesia. Te pongo un ejemplo, una vez yo estaba en una conferencia en X lugar, y en esa conferencia había una gran predicadora, muy ungida, y dio una profecía y dijo, en este momento el Señor me dice que de ahora en adelante todos, absolutamente todos, tenemos que recibir la comunión en la boca y no en la mano. ¿Esa profecía viene de Dios o no? No viene de Dios. ¿Por qué, Andrés, no viene de Dios? Porque está contradiciendo la enseñanza de la iglesia de este momento. ¿Cuál es la enseñanza de la iglesia en este momento? Tú lo puedes recibir en la boca o en la mano. Cualquiera de las dos es la enseñanza de la iglesia, a no ser que, por ejemplo, tu obispo en tu diócesis, en una parroquia, por alguna razón pastoral, haya dicho, no, todos en la boca o todos en la mano. ¿Acuerdan? Durante el COVID, a todos pudieron recibir en la mano en muchos lugares. Entonces, hay razones pastorales, hay congresos muy grandes que a lo mejor dicen, hey, todos en la boca, por favor, para evitar que haya alguien ahí que quiera robarse a Jesús. Pero esta profecía que está dando esta señora, y es una señora de Dios, una señora muy ungida predicando, pero esa profecía no viene de Dios, qué pena, porque estás contradiciendo la enseñanza de la iglesia y no puede contradecir la enseñanza de la iglesia. Y tercero, decíamos, señor Alfonso Uribe Jaramillo, un carisma cuando viene de Dios generalmente da paz y da tranquilidad. Y esto es bien importante, ¿sabes por qué? Porque mira, hay veces hay profecías que nos gusta escuchar solo cosas bonitas de Dios, ¿cierto? Y cuando estoy hablando de profecías, estoy hablando de profecías verdaderas. Escucha este ejemplo que quiero decir. Que a veces en el grupo de oración dice, bueno, vamos a escuchar ahora qué nos quiere decir el Señor. Cuando nosotros decimos, vamos a escuchar qué nos quiere decir el Señor, y decimos, y si alguien tiene algún mensaje, por favor, compártalo. ¿Qué estamos haciendo en ese momento? Estamos diciendo al Señor que nos hable, que nos dé profecía, que nos hable en ese momento. Pero muchas veces en los grupos de oración la profecía que uno oye es algo, ay, en este momento el Señor los dice que los ama mucho. Eso no es una profecía. Sabemos que el Señor nos ama, yo lo sé, y sí es bueno que a veces nos recuerden, no es pecado mortal que alguien diga eso en el grupo de oración, pero eso no es una profecía. O alguien dice un texto de la palabra de Dios, cita un texto de la palabra de Dios, los he amado con amor eterno o cualquier otro. Eso no es profecía. Es alguien que se recordó de la palabra de Dios y lo dijo, el Señor le puso el texto de la palabra, pero eso no es profecía.
Profecía estamos hablando cuando el Señor dice algo. No sé, vamos a poner un ejemplo, una profecía. Estos días que estoy aquí en Italia, seguramente han visto las noticias, explotó un volcán aquí en de una de las islas de una manera impresionante. Entonces, a poner un ejemplo, esto no pasó, pero vamos a poner un ejemplo. Si hubo alguien que recibió hace algunos días que el Señor le dijo, hey, va a haber una explosión de un volcán muy fuerte, van a haber muchos muertos, pero si oran, yo voy a contener, si oran, yo voy a tener misericordia de mi pueblo. Vamos a suponer, yo no estoy diciendo que esto pasó, a lo mejor le pasó a alguien, pero yo no estoy diciendo que esto pasó, estoy poniendo un ejemplo. Vamos a suponer que alguien recibió esa profecía y puso a orar al grupo oración, a intercesión, a la comunidad. Y después, una semana o 2 semanas, vio en las noticias que explotó un volcán, que fue una explosión como nunca la había tenido este volcán aquí en Italia, y no pasó absolutamente nada. No muertos, no nada. ¡Wow! Eso hubiera sido una profecía del Señor, una profecía profunda, que Él dijo algo y por la oración se paró, o sea, se cumplió. Entonces, estoy poniendo un ejemplo. Las profecías es cuando el Señor revela algo y lo decimos y el Señor dice, si oran esto no pasa, o si oran esto va a pasar, ¿cierto? Algo bueno va a pasar y sucede. Entonces, ¿cuántas veces en profecía, por ejemplo, alguien que el Señor da un mensaje? ¿Sí o no? Este es un mensaje que a veces el Señor da en este momento, en este grupo de oración. Hay una persona que perdió su trabajo, que lo despidieron del trabajo esta semana, no sabes qué vas a hacer, no te preocupes que el Señor en este momento está diciendo, ora que la semana entrante vas a encontrar un trabajo, el Señor te lo va a dar y le dicen tal tipo de trabajo. Y resulta que la semana siguiente llegó esa persona y en el momento de testimonios en el grupo de oración dijo que contaron testimonio. Yo vine al grupo la semana pasada, me acaban de echar del trabajo, me dieron que orara, que el Señor me diera este tipo de trabajo. Hoy vengo a testificar que el Señor me lo ha dado. Ese tipo de testimonio similar lo he oído muchas veces. Entonces, eso es verdadera profecía. Verdadera profecía. Y cuidado, porque muchas de las profecías que nos gustan escuchar son profecías bonitas de que todo nos va a salir bien. Hay profecías que el Señor a veces se sale las orejas. Hey, si no se convierten, está pasando esto, está haciendo esto. Si no convierten, cuidado que esto va a pasar. Mira, también me ha pasado varias veces con esto del criterio del discernimiento, que la gente, bueno, pero ¿cómo sé si viene de Dios o no viene de Dios? Me preguntan mucho, especialmente, por ejemplo, con el don de lenguas. Hay gente que me pregunta, ay, Andrés, pero es que me dijeron en el grupo de oración, alguien que no, que eso no viene de Dios, que eso viene del demonio. Ah, que un padre me dijo, no, que eso no viene de Dios, que eso viene del demonio. Hombre, yo te digo algo. ¿Cómo alguien va a saber si es de Dios o no es de Dios? La única manera de poder saber que un don de lenguas es de Dios o no es de Dios es si la persona tiene el don de interpretación de lenguas. Bueno, si la persona lo está inventando, alguno puede tener algún criterio de discernimiento. No, esto es la persona que está hablando, tratando de hablar, pero no viene de Dios. Pero si no, la única manera de saber si viene del demonio es si alguien tiene el don de interpretación de lenguas. Mira, te cuento un testimonio. Una vez un amigo me contó que estaba en un grupo de oración y que una señora empezó a orar en lenguas y que habían dos hermanitas religiosas y que ¡pum! Le cayeron encima de esa señora y empezaron a orar por ella. Y que cuando terminó el grupo de oración, él fue y les preguntó, hermanas, ¿qué pasó? Y me dijo, no, es que nosotros tenemos el don de interpretación de lenguas y en ese momento era el demonio el que estaba hablando y lo que estaba diciendo. Ok, esa persona puede saber, pero ve, mira, te digo algo, esos son casos extraños, excepcionales. Si tú eres un hombre o una mujer de Dios, un hombre o una mujer que quieres tener los dones y carismas para usarlos con amor, para llevar el mensaje de Dios, para que crezca el cuerpo de Cristo, lo más seguro es que vienen de Dios. Bueno, si es que quieres los dones y carismas para tener fama, para tener poder, para tener dinero, cuidado, cuidado. Porque es que ella está abriendo puertas al demonio. Y claro, él se puede valer de eso para engañarnos. Pero si tú eres un hombre o una mujer de Dios que lo único que quieres es agradar a Dios, que estás orando, que quieres servirle para el bien de los demás, ¿cómo no van a venir de Dios? Entonces, tenemos que tener todos estos criterios de discernimiento. Pero déjame te digo algo también, y no estoy diciendo de hacer locuras en el nombre del Señor. Todo hay que discernirlo. Pero mira, hay veces preferible, ¿entienden lo que te voy a decir? Equivocarnos en un carisma usándolo que guardarlo. Mira, hay momentos que es muy claro, que uno sabe. Si es tuyo, tú vas a saber. Bueno, es claro, no, esto yo me lo estoy inventando, esto no viene de Dios, ¿cierto? Pero otras veces estás clarísimo que viene de Dios. Otras veces tiene las dudas. Cuando no está claro, es preferible dar el mensaje y dejar que la comunidad también discierna o ya veremos los frutos que guardarlo. Yo conozco personas y yo mismo, lo tengo que decir de corazón y con dolor y le he pedido perdón al Señor. Han habido momentos en la vida que el Señor me ha regalado algo y yo no lo dije. El Señor me regaló algo y yo no lo dije y después vi que se cumplía en tal persona
Y yo digo, ay, Dios mío, perdóname porque le robé la gracia a esa persona de estar más cerca de ti, porque tú me estás revelando algo que iba a pasar y si yo lo hubiera compartido, esa persona hubiera creído más en ti. Esa persona hubiera estado más cerca de ti y perdona eso porque le robé la gracia. Y no soy el único, mucho nos ha pasado que no dijimos algo que el Señor nos dio y el Señor lo está haciendo para convertir a una persona, para que creciera su fe, para que se acercara a Él y le robamos la gracia. Entonces, hermanos, hermanos, cuando tienes dudas hay veces mejor usarlo y la comunidad discernirá o el tiempo, pero no hacer locuras en el nombre del Señor. Yo creo que me estás entendiendo lo que digo. Y mira lo que dice San Pablo. Dice, en conclusión, hermanos, aspiren al don de la profecía y no impidan hablar en lenguas desconocidas y que todo se haga con orden y decentemente. Primera de Corintios del 14 al 39. Vamos a hablar ahora un poco de los carismas de palabra. El fundamento bíblico, no lo voy a leer, pero ahí para que ustedes quieran seguir, está en la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 10, versículo del 13 al 18. Pero voy a mencionar cuatro, a lo mejor no son todos los que son los carismas de la palabra, pero son los cuatro que tal vez más usamos en nuestros grupos de oración, que son la predicación, la enseñanza, la animación y la música. Estamos hablando tanto de carismas ordinarios como extraordinarios. Y claro, ahí hay una diferencia entre la predicación y la enseñanza. Hay gente que tiene el carisma en la predicación, que son muy buenos evangelizando, en el querigma, pero no son buenos enseñando, no son buenos formadores. Hay otros que conozco que son muy buenos predicadores y buenos formadores. Hay otros que son muy buenos maestros, formadores, pero no son buenos predicando. Entonces hay que tener todos esos discernimientos cuál es el carisma que el Señor nos está regalando. Lo mismo, la animación es un carisma. Mira, yo no tengo el carisma de la animación. Yo recuerdo una vez me invitaron a una conferencia grandísima en Estados Unidos, me llamaron. Mira, Andrés, estamos llamando para que seas el animador de esta conferencia. Y mire, puede ser una gran tentación. La parte humana es decir, oh, wow, sí, mira, va a haber dos personas. Ah, no, eso es muy fácil. Eso uno y alza las manos, brinca, gloria a Dios. No, no, eso no es eso. La animación es un carisma que el Señor lo unge, la gente tiene capacidad realmente de motivar a las personas, de entrar en la oración, de entrar en la alabanza. Yo que les dije en el teléfono, les dije, "Hey, les agradezco mucho la invitación, pero yo no tengo ese carisma. Con mucho gusto yo puedo recomendar un par de personas que yo sé que el Señor los ha ungido. Entonces es bueno que nosotros discernamos y escuchar también la comunidad va discerniendo. Y la música también. Hey, todos quieren cantar, todos quieren hacer parte del ministerio de música. No, es un carisma, es un carisma. Yo conocí a alguien que decía, no, es que cómo va a ofender los sentimientos de las personas. Entonces, ¿sabes qué hacía? A los que cantaban y que no tenían buena voz, les apagaban el micrófono. Uy, esa persona le va a tener que dar cuentas a Dios, porque estabas mintiendo, estabas engañando, estabas jugando con los demás. Un verdadero servidor tiene la capacidad de decirle, "Ay, mira, vemos que tal vez no tienes el carisma de la música, pero el Señor vemos que tienes otro carisma y saber dónde se ubica. Entonces, no tengo tiempo a hablar de cada uno de ellos, no tengo tiempo, pero déjame mencionar algo con respecto a la música, pero ¿cómo sabemos que es un carisma? Y mira, hay dos maneras. Yo conozco músicos que eran músicos del mundo y de un momento a otro se convirtieron y el Señor los ungió. Ya sabían ellos leer música, componer, cantar, y el Señor ungió ese don natural que tenían. Pero yo he conocido también muchos, estoy seguro que tú también lo conoces en tus comunidades, que no saben leer música, nunca han tomado curso de música, pero el Señor los ha ungido, tocan un instrumento o cantan y el Señor los usa grandemente, el Señor los usa grandemente. Pero hay que tener algo bien cuidado en todos estos carismas de la palabra, que esto no es un show, esto no es un show. Mira, la predicación no es para contar chistes. Yo no estoy diciendo que no cuentes chistes, yo a veces cuento, pero si tú cuentas un chiste es porque va a tener una enseñanza, lo vas a conectar con algo. Pero es que la predicación no es para ponerse a la gente simplemente a reír. Ay, qué buen, y hay muchos así, ay, qué buen predicador, porque no los dejó dormir toda la hora, pero después no hubo nada que se llevó en concreto. Eso no es un buen predicador. O sea, esto no es un show. O hay veces la música me preocupa, que se han vuelto un show en muchos grupos de oración. Más aún, muchos grupos de oración se han vuelto grupos de predicación, grupos de música. Sí, se predica, se canta, pero no entramos en la alabanza, en la intimidad con el Señor, en la transformación del Espíritu. ¿Qué sería de la renovación sin la música? ¿Qué sería de nosotros los predicadores sin la música? Cuando tú haces una gran predicación y no tienes un buen ministerio de música o un músico que te lleve, ¿qué sería de nosotros sin los músicos? Porque cuando ellos entran, cantan, nos llevan al corazón de Dios, a la intimidad, a la alabanza. Pero cuidado cuando esto se convierte en un show. A mí me gusta mucho, no voy a cantar, pero tampoco tengo el don de la música, del carisma de la música. Pero una canción que me gusta mucho, usted la han oído, el poderoso de Israel. ¿Cierto? Y sigue diciendo, los ciegos verán, los oídos oirán, perdón, los sordos oirán, los cojos saltarán.
Y si cantamos eso y otras canciones y vamos al río y el trencito y se vuelve un show, que no diciendo que no hagamos eso, eso nos ayuda a alegrar nuestro corazón en el Señor, pero estamos poniendo cuidado a lo que decimos. Estás diciendo que es el poderoso de Israel. ¿Por cuántos sordos has orado? ¿Por cuántos? En estas conferencias que están contando unos grandes milagros en la República Checa, que el Señor estaba sanando a las personas que eran sordas de nacimiento. ¿Por cuántos ciegos has orado? ¿Por cuántos paralíticos has orado y se han levantado? Entonces, no se puede volver un show, es que nos lleva, nos evangeliza la música, nos lleva a la intimidad con el Señor, lo mismo la palabra, la enseñanza. Entonces, los carismas de palabra tenemos que usarlos. Y este va de manera especial para los servidores, para los líderes de las comunidades. Porque mira, ¿qué pasa? A veces en el grupo oración siempre ponemos predicar a las mismas dos o tres personas o animar a las mismas dos o tres personas. Y a veces tenemos en el grupo oración gente sentada que el Señor les ha dado el carisma de la predicación, que el Señor les ha dado el carisma de la enseñanza, que el Señor les ha dado el carisma de la música, de la animación, y no los dejamos que usen los carismas. Y vamos a tener que dar cuenta delante del Señor. Yo agradezco mucho cuando yo fui a mi grupo de oración en Colombia, mi primer grupo de oración, miráramos 800 personas todos los miércoles, un grupo de oración bien vibrante. Y yo le agradezco mucho al coordinador del grupo de oración, porque un hombre de oración y de discernimiento, y nos llamó como a cuatro, imagínate, entre 800, porque el Señor le había mostrado que el Señor nos estaba ungiendo con el carisma de la predicación. Y nos llamó y empezamos en la casa de oración a enseñarnos, a formarnos, a orar. Y yo me acuerdo la primera vez que me tocó predicar. Me dijo como con un mes de anticipación: hey Andrés, está el miércoles, vas a predicar, este es tu tema, tienes 5 minutos para predicar. Mira, yo pasé ese mes orando, predicando, perdón, leyendo, preparando la predicación. Cuando prediqué ese día, a los 3 minutos ya no tenía nada más que decir y me senté. Hoy ya nadie me para, puedo seguirle hablando aquí a ustedes toda la noche. Ese coordinador ya puede decir: no, 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 este no lo tiene, dejémoslo. Yo hoy tengo mucho que agradecerle, porque él dijo después de la aplicación: tranquilo Andrés, y me dijo: mira, esto está bien, esto puede mejorar, hay que hacer eso, le agradezco que dio la oportunidad. Hey, todos vamos a cometer errores. Mira, si esto fuera de perfectos, de los que no cometen errores en usar los carismas, yo sería el primer eliminado. ¿Cuántas veces me he equivocado? Hasta el día de hoy me sigo equivocando. Seguramente a todos nos ha pasado. Entonces, tenemos que dar la oportunidad. Yo no estoy diciendo que hay que poner a predicar a todo el mundo, porque si no tiene el carisma de la predicación, no. Pero cuando tú ves a alguien que a lo mejor el Señor lo está viendo, ves algo en él, discierne, hay que dar las oportunidades, porque el carisma se va fortaleciendo a medida que lo ejercitamos. Y eso no está hablando solo de la predicación, de la enseñanza, música, de la palabra, de la intercesión, de los diferentes carismas. Ahora voy a hablar de algunos carismas. Vuelvo a decir, los carismas son inagotables, son infinitos, no tendríamos tiempo de hablar de todos. Hay algunos que ni siquiera ni sabemos, algunos que existen o que hemos visto, pero vamos a hablar de unos. Y el primero que quiero hablar es el carisma de discernimiento de espíritus, que lo leímos cuando leí 1 Corintios en el capítulo 10. Dice: otro reconoce lo que viene del bueno y del mal espíritu. Mira, yo creo que hay dos carismas, estoy convencido de esto, dos carismas que el Señor nos regala a todos. El primero es el carisma del amor. A todos el Señor nos da el amor, porque es que ese es el cristianismo. El cristianismo es amor, es amar a todos, amar a Dios, amar a nosotros y amar a los demás. Y el otro es el discernimiento. El Señor nos da discernimiento a todos para discernir nuestra vida personal, nuestro llamado, nuestras decisiones. Entonces, el amor, el discernimiento son dos carismas que todos tenemos que pedirle al Señor y ejercitarlos. Pero hay personas que de una manera el Señor los ha ungido de una manera especial con el carisma de discernimiento, que saben, tienen claridad, son personas de mucha oración. Entonces, estas personas hay que escucharlas. El amor es bueno que no sea solo uno, el amor sean dos o un grupo que en su discernimiento común, en su oración, el Señor nos va orientando y nos va guiando para saber qué viene de Él y qué no viene de Él. Lo otro que me encanta es este carisma, lo llaman de fe carismática o fe expectante. Y fe no es solo creer en Dios. O sea, el demonio cree en Dios, el demonio sabe que Dios existe. No, no, no. Fe, sí, es un tipo de fe, si yo creo en Dios, pero cuando hablamos de fe carismática, fe expectante, es este carisma de que creemos que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Que Dios puede hacer todo, así parezca humanamente imposible, así las leyes de la naturaleza nos digan una cosa: ese es Dios, Dios es Dios, Él que puede hacer lo que Él quiera. Él es Dios. Entonces, hay gente que tiene este carisma de carismática, de fe expectante, de mover montañas, lo que lo vimos en 1 Corintios 12. Y no estoy hablando solo de montañas físicas, que lo pueden hacer. Pues estoy hablando de grandes montañas, de cosas que ya parecen imposibles, de un problema familiar, de un problema financiero, de una enfermedad. Y es esa fe de que oran como si ya hubiera sucedido, lo creen.
sin haber sucedido, tienen esa fe, creen sin haberlo visto porque el Señor se lo revela, no tienen esa intimidad con Dios. Mira, yo lo viví de una manera personal, aquí no tengo tiempo de contar mi testimonio, pero mi conversión viene a través de una sanación en la vida de mi papá, después de una enfermedad de 4 años, y me acuerdo, un sacerdote oró por él, y después de orar por él le dijo a mi mamá, vea señora, vaya a este grupo de oración para que le dé gracias a Dios porque acaba de sanar a su esposo. Y yo te cuento algo, mi papá no se sanó ese día. La sanación de mi papá ocurrió 3 días después de que ese sacerdote oró por él. Imagínate la fe de este sacerdote, la intimidad con Dios, la fe carismática, que sin haber visto el milagro, sabía que el Señor lo había hecho y de ahí viene la conversión mía y de muchas más personas. Entonces la fe carismática es esa fe expectante que creemos realmente todo lo que puede hacer el Señor. Acuérdate de San Mateo en el capítulo 17, versículo 20, cuando dice, y si tuviéramos fe como un granito de mostaza, nada nos sería imposible. Granito de mostaza, una de las semillas más pequeñas, nada nos sería imposible. Y Jesús también dijo algo, que cuando yo vaya al cielo es una de las cosas que tendré una conversación con él al principio, porque Jesús dijo, ustedes harán las mismas cosas que yo hice y aún mayores. Y yo hasta el día de hoy digo, pero Señor, ¿qué cosas mayores podemos hacer? Sí, Jesús, ¿qué hacía? Caminó sobre las aguas, multiplicaba un par de panes y peces en miles, levantaba paralíticos, resucitaba muertos. Digo, Señor, ¿qué más? Pero los que creen en la fe carismática, los que creen que eso sigue sucediendo hoy en día, que eso sigue sucediendo hoy en día, que en el nombre del Señor oran y pueden resucitar muertos. No estoy diciendo que ahora van a ir a orar por todos los que se murieron y van a resucitar todos. No, no, no. Pero hay unos que el Señor quiere sanar. Yo conozco varios, pero te cuento uno. Había una señora en Colombia, Gabrielita, era una señora ciega y nunca fue sanada de su ceguera. Fue una persona de oración con unos carismas impresionantes. Y recuerdo en un pueblo cerca de Medellín se murió una niña de 7 años. Llamaron a ella, se demoró ella horas para llegar a donde era, porque en un pueblo fuera de Medellín se la llevaron a ella y oró por esta niña y la niña resucitó. Y la niña resucitó. Hoy siguen viendo esos milagros porque Jesús sigue actuando. Esa es la fe carismática, que para Dios no hay nada imposible, que para el Señor no hay nada imposible. Entonces, la fe carismática, hay que pedirle al Señor que nos dé eso, esa fe expectante. Este está muy conectado, el carisma de milagros, el carisma de milagros. Hey, ¿para qué son los milagros? Dios sigue haciendo milagros. Yo les mencioné ahora Marcos 16, un envío misionero bien carismático. Orarán por los enfermos y se sanarán. Hey, si leemos el Evangelio, ¿cuál fue la vida de Jesús? 2/3 del Evangelio es Jesús haciendo milagros, sanando interiormente, físicamente, espiritualmente, liberando, multiplicando panes y peces. El Evangelio, Jesús predicaba la palabra, pero hacía milagros. Esa es nuestra misión, predicar y sanar en el nombre de Jesús. Precisamente en esta conferencia que estuve aquí estos 3 días que terminó hoy aquí en Roma, estamos hablando de eso. Y no todos los que están ahí eran carismáticos. Estamos hablando de, tenemos que predicar, hablar de Jesús, pero que la predicación vaya acompañada de signos y señales. Porque es que a través de los signos y señales la gente se va a convertir. La gente se va a convertir a través de los signos y señales, se va a aumentar la fe de muchas personas. Pues tenemos que orar y que se sigan viendo en nuestro grupo de oración. Yo te hago una pregunta, ¿cuándo hubo la última vez que hubo en tu grupo de oración una sanación extraordinaria? Y estoy hablando de sanación extraordinaria, de milagros, porque es que milagro es el rompimiento de una ley natural. El milagro es cuando hay algo que ya no hay nada humanamente posible, el Señor actúa. Cuando dicen a alguien, el doctor, varios doctores confirman, a usted le quedan solo 2, 3 meses de vida con este cáncer que tiene, y oraron por esa persona y la persona lleva 20 años y sigue viva. El Señor rompió una ley natural. Son cosas que el Señor hace de una manera extraordinaria. ¿No es? Hay veces uno oye esos testimonios, es que tenía un gran dolor de cabeza, viene al grupo de oraciones, ya se me quitó. Eso no es un milagro. Puede que sí, que el Señor te haya sanado y te haya quitado ese dolor de cabeza, pero también pudo ser por el ibuprofeno que te tomaste una hora antes de venir al grupo de oración. No estamos hablando de milagros, realmente rompimientos de la ley natural, milagros extraordinarios del Señor, milagros extraordinarios del Señor. Bueno, pudiéramos seguir hablando mucho más, pero bueno, espero que hemos tenido algo general de los dones, de los carismas, especialmente que los sigamos avivando, pidiendo, ejercitando en cada uno de nuestros grupos de oración. Yo sé que enseguida en un momento vamos a tener un momento de oración, pero yo quiero pedirte, Padre Celestial, por intercesión de Jesús, que derrames el Santo Espíritu de una manera nueva sobre cada uno de nosotros. Ven a avivar los dones y carismas que nos has regalado. Ven con nuevos dones y carismas sobre cada uno de nuestros grupos de oración, Señor, para llevar tu palabra, tu amor y que vaya siempre acompañada de signos y señales. Amén.
Un abrazo bien especial, los llevo desde aquí en Roma en mi corazón, en mis oraciones. El domingo estaré en la misa con el Papa León, los llevaré a todos de una manera especial, a toda la renovación latinoamericana y pido también de una manera especial la oración de cada uno de ustedes por mi vida. Un fuerte abrazo para todos, bendiciones.